a la referida ley de inclusión, la propia ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, en su artículo 96, que dispone: las y los aspirantes a ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que para estos puestos señale cada entidad pública. El sindicato y las entidades públicas preferirán las propuestas respecto de las personas con alguna discapacidad física para aquellas vacantes que se ajusten a sus aptitudes y habilidades, como mínimo el 5% de la plantilla del personal de cada dependencia. Por lo tanto, esta comisión considera innecesaria la adición contenida de la iniciativa que se estudia, pues en el artículo 96 de la Ley del Servicio Civil se encuentra previsto un porcentaje superior al 5%, disposición que concuerda en sus términos con la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la entidad. Respecto al término discapacidad física, utilizado en la Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas, coincidimos con los iniciantes en la necesidad de actualizarlo, pues en efecto ya es obsoleto. La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala que las personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Como vemos, la discapacidad ya no se limita solo en lo físico. Por su parte, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, en su artículo 8, define el concepto ya armonizado con la propia convención antes referida, y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el artículo 2, fracción 21ª, de la siguiente manera: persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, que al interactuar con diversas barreras impida o limita su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido, el término que se debe utilizar es persona con discapacidad, de conformidad con el marco normativo internacional, nacional y local en la materia, pues dicho concepto sintetiza los diferentes tipos de discapacidad. Por tanto, es pertinente sustituir el término discapacidad física, refiriendo en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, no solo en el artículo 10 bis, sino en otros artículos de la misma ley que contienen dicha expresión. Lo anterior, con el objeto de promover, proteger y garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 130, 132, fracciones cuarta y quinta de la Ley Orgánica 71 y 72 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente decreto, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputado integrante de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad,
de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas. A los 7 días del mes de febrero del año 2019, diputada Mónica Borrego Estrada, diputado Pedro Martínez Flores y diputada María Isabel Trujillo Mesa. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada. Adelante. Es dictamen. Es dictamen. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen en cumplimiento a la sentencia dictada por el juez segundo del distrito en el Estado en el juicio de amparo número 1773/2018-3. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Así lo tengo en el guión. El 13. Tiene la palabra el diputado Edgar Viramontes. Diputada presidenta, con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción sexta, 93, fracción segunda, 95, 107 y demás relativos de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en cumplimiento a la sentencia dictada por el juez segundo de distrito en el Estado en el juicio de amparo número 1773/2018-3, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta misma fecha. Adelante, diputado. Muchas gracias. Honorable Asamblea, a la Comisión de Puntos Constitucionales le fue turnada para su estudio y dictamen la sentencia de amparo dictada en fecha 8 de enero de 2019 por el ciudadano juez segundo de distrito en el Estado en el juicio de amparo número 1773/2018-3, promovido por el quejoso Rodrigo Saucedo Ramírez contra actos de esta legislatura del Estado y de la Comisión Jurisdiccional, notificándonos que dicha sentencia causó ejecutoria en fecha 7 de febrero del año en curso, requiriendo a este Poder Legislativo el cumplimiento de la misma. Vistos y estudiados que fueron los documentos en cita, así como sus anexos, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Sexto, analizado y examinado el expediente en mención, esta Comisión Legislativa procede a emitir dictamen conforme a los siguientes considerandos. Primero, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo deben ser puntualmente cumplidas por las autoridades responsables. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Zacatecas, en correlación con los artículos 107, 216, fracción primera, 229 y demás relativos del Reglamento General de este Poder Legislativo, se propone, primero, se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la parte considerativa de este instrumento legislativo. Segundo, se deje insubsistente la resolución de 26 de junio de 2018, emitida en el expediente RESP/001/2016, relativo a la denuncia interpuesta por el ingeniero Javier Alberto Díaz Martínez, en su calidad de auditor especial A de la Auditoría Superior del Estado, referente al fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de Rodrigo Saucedo Ramírez en su carácter de presidente municipal de Calera, Zacatecas, en el periodo del 1 de enero al 15 de septiembre de 2013, solo por lo que respecta a Rodrigo Saucedo Ramírez. Tercero, por conducto de la Comisión Jurisdiccional, se reponga el procedimiento dentro del expediente RESP/001/2016 para el efecto de tener al denunciado Rodrigo Saucedo Ramírez presentado su informe circunstanciado en tiempo y forma legales, en fecha 21 de diciembre de 2016 y por hechas las manifestaciones que de su escrito se desprenden, por ofrecidas las pruebas que menciona en su escrito de referencia y en el momento procesal oportuno se resuelva sobre su admisión. Cuarto, remítase un ejemplar de la presente al Juzgado Segundo de Distrito para los efectos legales que correspondan. Quinto, notifíquese personalmente al ciudadano Rodrigo Saucedo Ramírez.
Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 12 días del mes de febrero del año 2019. Atentamente, Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Ahora sí, nuevamente siguiendo con el orden del día, pasamos a la lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 49 bis a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 del Reglamento General en el Poder Legislativo, les solicito me autorice presentar una síntesis del dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, a la Comisión, atención, a grupos en situación de vulnerabilidad, se le fue turnada para este estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 49 bis de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas. Materia de la iniciativa: adicionar un artículo 49 bis de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas con la finalidad de establecer la participación de intérpretes de lenguaje de señas en actos públicos de los tres poderes del Estado. Valoración de la iniciativa. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el mandato de no discriminación en el artículo primero, señalando que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que este Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Asimismo, establece la prohibición a cualquier forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que alcance contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Conforme a este mandato constitucional, el Estado mexicano debe tomar medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole que garantice la igualdad y la no discriminación, así como la inclusión de las personas con discapacidad dentro del territorio mexicano, de acuerdo a lo establecido en la conversación sobre los derechos de las personas con discapacidad, que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el pleno goce y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y de la cual México es parte. El generar condiciones que garanticen a las personas con discapacidad la no discriminación, el acceso a la justicia, la libertad y seguridad, protección contra la tortura y tratos crueles, el derecho a vivir de forma independiente y a la educación y el empleo, así como garantizar el derecho a la información, es una responsabilidad que tienen todos niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias.
Respecto al derecho de acceso a la información pública, es fundamental para garantizar los derechos a la libertad de opinión y expresión plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como otras declaraciones de derechos humanos. La accesibilidad es uno de los principios generales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el artículo 9 señala: los estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o al uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Al respecto, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 6 lo siguiente: toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El acceso a la información es un instrumento que promueve la participación ciudadana en la gestión pública, puesto que permite a las personas conocer y evaluar las acciones de su gobierno y formar su propio criterio sobre estas acciones. Esta comisión dictaminadora coincide con el promovente en que se deben impulsar políticas públicas de inclusión que permitan el desarrollo social de las personas con discapacidad, atendiendo específicamente cada sector. En el caso particular de la iniciativa en materia, va dirigida para quienes presentan un padecimiento auditivo y su derecho humano a estar informado y a participar en la vida política del país. Este derecho a la información está consagrado en el artículo 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual establece que, artículo 32, las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones en el resto de la población. La misma ley Diputada, obliga… Discúlpeme, pero no tenemos quórum y no podemos seguir con la sesión. Gracias, con permiso. Permítame un momentito. Le pido a la primera secretaria haga favor de tomar lista para corroborar el quórum. Tome lista, por favor. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Borrego Estrada Mónica. Presente. Calzada Vázquez Francisco Javier. Presente, diputada. Hernández Escareño José Dolores. Dávila Luébano Almagloria. Presente. Menchaca Medrano Héctor Adrián. Ulloa Guzmán Raúl. Presente. Carrera Pérez Omar. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Presente. Dávila Ramírez, tiene justificante, presidente. Esparza Olivares Luis Alejandro. Rodríguez Ferrer Eduardo. González Nava José María. Presente. Miramontes Cárdenas Edgar. Presente, secretaria. Correa Valdés José Guadalupe. Presente. Trujillo Mesa María Isabel. Presente. Mendoza Maldonado José Juan. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Perales Gándara Armando. Presente. López Murillo Emalicet. Presente, secretaria. Rayas Ochoa María Navidad. Martínez Delgado Perla Guadalupe. Presente.
Márquez Álvarez Lisbeth Ana María. Presente. Hernández Perea María Delmira. Presente. Pinedo Morales Gabriela Evangelina. Presente. Rodríguez Márquez Susana. Presente, secretaria. Muñoz González Roxana del Refugio. Presente. Padilla Estrada Jesús. Delgado de la Torre Felipe de Jesús. Presente. Héctor Menchaca, presente. Esparza Olivares, presente. 21. Le informo, diputada presidenta, que están presentes 21 compañeros diputados, por lo que hay quórum para continuar con la sesión. Gracias, diputada secretaria. Puede continuar con su lectura, pero les invito a los diputados permanezcan en su lugar hasta el término de la sesión. Gracias. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Este derecho a la información está consagrado en el artículo 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinan, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación. Se les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones en el resto de la población. La misma ley obliga a las autoridades gubernamentales a garantizar este derecho a las personas con discapacidad, tal como lo describe el propio artículo 32 del ordenamiento, en cita que a su letra dice: para tales efectos, las autoridades competentes establecerán, entre otras, las siguientes medidas: facilitar de manera oportuna y sin costo adicional la información dirigida al público en general en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Promover la utilización de la lengua de señas mexicana, el sistema braille y otros modos, medios y formatos de comunicación, así como el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido el Internet. Por su parte, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas, en el artículo 9, establece que la misma forma que uno de los derechos de las personas con discapacidad es el acceso a la información, al señalar que, artículo 9, de manera enunciativa y no limitativa, en esta ley se reconocen los siguientes derechos humanos de las personas con discapacidad. Fracción 27ª, a tener acceso a información en formatos accesibles. Es así que el gobierno tiene el deber de promover a través de medios accesibles la información pública para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a estar informados. Por ello, es obligación de las autoridades materializar el derecho a estar informados y en este caso a las personas con discapacidad auditiva. Por tanto, la iniciativa en estudio es pertinente atendiendo lo establecido en los ordenamientos legales antes citados. En la publicación Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, realizada por el INEGI, se proporciona información sobre las participantes, características y condiciones de quienes viven con alguna discapacidad en el país, de 5.739.270 personas con discapacidad que hay en la República Mexicana. 12.1% declararon tener dificultades para escuchar, aún usando aparatos auditivos, lo cual coloca a este tipo de limitaciones como el tercero más frecuente en el país, solo superado por las de movilidad y las visuales. Las dificultades para oír son más frecuentes entre los adultos mayores, 16.5%, que ellos señalaron tenerlas, y le siguen las personas jóvenes de 15 y 29 años. Y hay una presencia importante en los menores de edad, de los menores de 30 años de edad. La tasa de población con dificultad para oír o escuchar en Zacatecas es superior
a la observada a nivel nacional, 62 de cada 10,000 habitantes, con una tasa de 77% de cada 10,000 habitantes. La discapacidad auditiva presenta una barrera en la construcción de reclamos sociales, pues predomina el lenguaje oral, y esto impide a quien no escucha poder comunicarse con los demás. Las personas con discapacidad auditiva se integran entre sí, donde si bien aprenden su identidad e interiorizan su lengua de señas, también lo hacen porque se ven limitados a convivir entre otros entornos o realizar actividades cotidianas por la forma que está organizada la sociedad. Y por esto, precisamente, es lo que esta comisión pretende cambiar, el que las personas con discapacidad de cualquier tipo no se sientan excluidas. Por ello, impulso políticas que garanticen que las personas con discapacidad tengan un entorno accesible, que favorezca la autonomía personal y la participación en la vida cívica. El proponente de la iniciativa considera necesario el contar con un intérprete en cada evento público de gobierno. Sin embargo, el número de intérpretes certificados y calificados es insuficiente. Según la presidenta de la Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas Mexicana en la Ciudad de México, en el país existe un déficit de traductores certificados, pues de los que hay, no todos lo están. Y la certificación, que es fundamental para homologar el trabajo de traducción con base en el lenguaje de señas mexicanas. Según el estudio de encuesta sobre la traducción y la interpretación en México, en el 2017, del total de intérpretes y traductores en México, solo el 0.86% son intérpretes de lenguas de señas. En nuestro caso, dicha encuesta revela que Zacatecas no cuenta con traductores calificados. Las entidades que más traductores de señas encuentran son la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas y Baja California Norte. Según la encuesta en mención, de las formas de interpretación en México, la extranjera e indígena, el lenguaje de señas es la forma de comunicación menos común en el país. Es el 7.95%. Esto puede ocurrir precisamente por la falta de traductores capacitados para desempeñarla y por la falta de programas estandarizados que profesionalicen el lenguaje de señas que agregó la encuesta. Por lo antes señalado, el planteamiento original de la iniciativa de garantizar traductores de señas en los 3 poderes del Estado y los 58 municipios de la entidad se encuentra rebasada debido a los motivos arriba expresados, por lo que esta comisión dictaminadora considera pertinente establecer en la ley esta obligación solamente para los titulares de los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, para que en cuyos actos oficiales haya un intérprete de señas traduciendo la comunicación correspondiente. Lo anterior determinación tiene sustento, además del análisis vertido en este dictamen, en lo que establecido por el artículo 6º, fracción 2ª de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas, la cual permite a las autoridades públicas dar cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo a ajustes razonables y, por tanto, de forma gradual. Por tal razón y por lo manifestado en el cuerpo de este instrumento legislativo, con fundamento en los artículos 56, 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 71 de su Reglamento General, la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad
propone la aprobación del presente dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 49 bis a la ley para la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos en situación de vulnerabilidad de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas. A los 7 días del mes de febrero del año 2019, diputada la de La Voz, Mónica Borrego Estrada, diputado Pedro Martínez Flores y diputada María Isabel Trujillo Mesa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 67 de nuestra Ley Orgánica y 123 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia gire las instrucciones necesarias para efecto de que se firme un convenio de colaboración entre el Poder Legislativo del Estado con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISART, a fin de que las sesiones de esta legislatura sean transmitidas en todas y cada una de las plataformas que conforman dicho sistema de comunicación gubernamental. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Ruiz Flores Delgadillo Aida, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Javier Calzada, a favor. José Guadalupe Correa Valdés, a favor. Raúl Ulloa, a favor. López Murillo Malicet, a favor. González Nava José María, a favor. Martínez Perla, a favor. Delgado de la Torre Felipe, a favor. Armando Perales, a favor. Alma Dávila, a favor. Hernández Perea Edelmira, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Rodríguez Ferrer Eduardo, a favor. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Menchaca Héctor, a favor. Muñoz González, a favor. Esparza Olivares, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 67 de nuestra Ley Orgánica y 123 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que autorice la ampliación del programa Autoseguro. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, comenzando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria sea tan amable de tomar nota e informar del resultado. Adelante. Ruiz Flores Delgadillo Aida, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Javier Calzada, a favor. José Guadalupe Correa Valdés, a favor. Raúl Ulloa, a favor. López Murillo Malicet, a favor. González Nava José María, a favor. Martínez Delgado Perla, a favor. Delgado de la Torre Felipe, a favor. Armando Perales, a favor. Alma Dávila, a favor. Hernández Perea Edelmira, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Rodríguez Ferrer Eduardo, a favor. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Lisbeth Márquez, a favor.
Menchaca Héctor, a favor. Muñoz González, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar parte o partes del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. ¿No hay nadie? Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra ninguno porque nadie se registró. Gracias, ciudadanos diputados. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta esta sesión y se cita a las y los ciudadanos dentro de 1 minuto a la siguiente sesión, solicitándoles su puntual asistencia. Muchas gracias. Voy al baño, voy al baño. Metimos un dictamen de urgencia. Metimos un dictamen de urgencia. Que lo tuve que incluir ahorita. No, ya está. ¿Lectura? Sí. ¿También se resuelve hoy? No, así no. Pendiente. La siguiente. ¿No las ven? Oye,